Bendito el Señor. Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias, mi Dios, por estas palabras que acabamos de leer, mi Dios. Solamente somos un instrumento, Dios mío, esperando ser de bendición para mis hermanos que escuchan esta palabra, que la reciban, Dios mío, Señor, de parte tuya, Señor, para edificación, Dios mío, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor, amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Póngase cómodo. El tema en esta tarde: no somos más que barro en las manos del alfarero. La segunda parte. Amén. No somos más que barro en las manos del alfarero. Aleluya. Qué bueno. Estuvimos hablando la semana pasada de cómo Dios manda al profeta Jeremías a la casa del alfarero para entonces él hablar a Jeremías y que le dé un mensaje al pueblo. Y vimos diferentes procesos para hacer una vasija, y cómo Dios a nosotros nos compara también con una vasija. Todo lo que estamos aquí entendemos que somos vasija, instrumento, vaso de Dios, para que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero lo que más me impacta es que la Biblia nos enseña a nosotros que toda la gloria es de Él. En 2 de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro ¿en qué? En vaso de barro. El tesoro del evangelio está depositado, ¿saben quién? En vaso de barro. Ese vaso de barro es usted y soy yo. Es usted y soy yo. Y que nos llamen vaso de barro es para que mantengamos siempre una actitud de humildad. Porque no deja de ser un vaso de barro. Y por eso nos enseña que hay diferentes clases de utensilios. Y hay de oro. ¿Quiénes usan lo de oro? Los que tienen, es de oro. Hay de plata, hay de madera, pero hay de barro. ¿Y sabe quién era lo que usaban los vasos de barro? Los pobres, los que no tenían muchos recursos. Y vea lo que hace Dios, que escoge vasos de barro, porque así es Dios, y deposita un tesoro en nosotros en vaso de barro. Y usted dirá: pero Señor, ¿por qué no escogiste un vaso de oro? ¿Por qué no lo hiciste con perlas preciosas de diamante, un vaso en diamante? Porque que Dios obra, amados hermanos, de la manera que tú y yo menos pensamos. Dios se glorifica en personas sencillas. Lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Pastor, ¿por qué? Porque para que toda la gloria sea de Él.
Por eso es que yo le digo a ustedes que Dios llama a personas que no están capacitadas para Él capacitarlo. Que cuando usted se cree capacitado, llega a los caminos de Dios. Si Dios quiere usarte, ¿sabe qué hace? Te incapacita. Pastor, ¿y por qué? Porque Él no quiere que tú te des la gloria. Él no quiere que yo me dé la gloria. Sino que entendamos, amado hermano, que tenemos que vaciarnos de nosotros, ¿sabe? Para llenarnos de Él. Bendito el Señor. No somos más que barro en las manos del alfarero. Jeremías vio que el alfarero hizo lo que quiso, se perdió en la mano, se echó a perder y volvió otra vez para sacar la vasija que Él quiere. Y si Dios tiene que procesarnos a nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 1000 veces que Él quiera, hasta que Él no obtenga lo que quiere de ti y de mí, nos va a quebrantar, nos va a chocar en la pared, nos va a hacer pedazos muchas veces para hacernos de nuevo en el proceso, siempre y cuando tú estás en la rueda, en las manos del alfarero. Porque hay otros que después que ya Dios nos ha hecho, tiene que quebrantarnos. Y usted lo va a ver más adelante. Porque esta sí es peligrosa. Después que la vasija está hecha, ya ha pasado todos los procesos y hay que destruirla. Ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Cuando sale de la mano del alfarero, ahí sí hay problema. Y cuando la vasija se ve muy hermosa, ay papá, Dios del cielo. Y comienza a jactarse de la belleza que le ha dado el alfarero. Todo lo que tú y yo tenemos es porque nuestro Dios todopoderoso nos lo ha dado. Usted me podrá decir, pastor, yo he trabajado así, así, así. Óyeme, pero si tú has trabajado es porque Dios te ha dado la fuerza. ¿Sabe? Si tú tienes salud es porque así a Dios le ha placido. Y yo fui a la universidad, sí, pero si tú hubiese sido un enajenado mental, si usted hubiese nacido loco, esquizofrénico, dígame usted. Entonces, si hoy en día usted es lo que es porque su misericordia nos ha alcanzado y Dios nos lo ha permitido. Eso es algo que tenemos que entender, amado hermano. Bendito el Señor. Jeremías vio cómo se hacía esta vasija, amado hermano. Y es lo que me gusta, que tenemos que aprender. Porque hay diferentes procesos en los cuales usted y yo vamos a atravesar. Porque hay que sacar la vasija. Y Dios se glorifica en esas vasijas. Esas vasijas que muestran la humildad. Por donde quiera que usted se va a donde Dios, se dará cuenta que a donde el nombre de Dios es glorificado son entre aquellos que son humildes, entre aquellos que son sencillos, aquellos que son vanagloriosos, orgullosos, pedantes. Ustedes ven que la gloria de Dios se aparta de ellos porque no glorifican, porque no honran a Dios en su manera de proceder. Por eso Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de esto hablé ampliamente. Los pobres en espíritu son aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Pobre en espíritu es alguien que no se cansa de buscar a Dios, de acercarse a Dios, porque es pobre en espíritu. No se jacta de su relación con Dios. No se siente mejor que otros hermanos. No se siente más espiritual que otros. No, siempre tiene esa necesidad de Dios en su vida. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde está Dios? Aquí en el cielo. ¿Dónde está el trono de Dios? Todos queremos estar allí, ¿verdad que sí? Yo quiero estar en el cielo. De verdad yo quiero ver cómo es el cielo.
Yo quiero tener esa experiencia, amado. ¿Sabe? Porque el sol da duro aquí, pero allí no hay sol. ¿Me entiende? Y aquí vive lloviendo y esto y allí no hay lluvia tampoco. Allí los días son perfectos. Allí todo es perfecto. Allí no hay delincuencia. Allí no existen los políticos corruptos y ladrones. No, no. Eso desaparece totalmente. ¿Sabe? Y aquellos que no pueden dormir en su casa porque creen que se le van a meter a robar, allí no hay nada de esto. El mejor lugar para vivir es el cielo. Me da pena porque hay muchos que arriesgan su vida en el mar para ir a otro país, se los comen los tiburones, óigame bien, buscando una vida mejor cuando lo tienen en su propio hogar, cuando van a la iglesia, cuando se acercan a Cristo, tienen una vida mejor y tienen un pasaporte sellado con visa para el cielo. Allí los ladrones no minan ni hurtan. Allí todo es paz, allí todo es amor, allí todo es armonía. Pero ¿cuántos indoctos todavía no han podido entender cosas sencillas que nos da la Biblia y que están ahí? En Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El verso anterior me impacta porque dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito a donde, en la altura y en la santidad. ¿Ustedes se dan cuenta? Que la santidad no es que la iglesia arca de salvación, no. La santidad viene de Dios. Él habita en la altura, pero también en la santidad Él habita. Entonces cuando tú y yo vivimos en santidad, habitamos con Dios. O sea, no es un asunto de legalismo, no es un asunto de imposición, ¿sabe? Porque ese es el problema, que muchas veces que son demasiado legalistas. No. Es que dice la Biblia. Y esto está claro, que Él habita en la altura, pero también en la santidad. ¿Y sabe con quién más Él habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Con los quebrantados y humildes, Dios habita con esa persona. Con los que viven en la santidad, Dios habita con esas personas. Qué lindo es el Señor. Así obra Dios. Y por eso en Filipenses 2:5-8 el apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las personas que tienen una actitud de humildad son los que Dios moldea, son los que se han puesto en las manos del alfarero y han dicho: Señor, óyeme, vacíame y lléname de ti. Duele, ¿verdad que sí? Sí, duele, porque nosotros tenemos un ego que no queremos rendir nuestra reputación y poner en las manos del Señor. Y nos resistimos. Y cuando nos confrontan, cuando nos corrigen, ¿sabe? Cuando nos pegan 2 fuetazos, nos sentimos mal. ¿No se ha dado cuenta usted? Cuando nos están moldeando, queremos salir corriendo. Estamos como los niños malcriados que hablan mal de papá y mamá porque lo corrigen y lo golpean y lo disciplinan. Pero como dije la semana pasada, Dios usa diferentes instrumentos. Cuando Dios tiene que usar a papá y mamá, lo usa. Al pastor, al hermano, al niño, a quien sea, Dios lo usa para moldearnos. Hasta los enemigos, los que nos aborrecen, Dios lo usa para moldearnos. Los métodos de Dios son multiformes. Amén.
O sea que Dios está buscando vasijas que se pongan en las manos de Él. Que nos dejemos moldear por Dios. Que Dios saque lo mejor de nosotros. Moisés fue elegido por Dios. Pero la Biblia habla en número 12:13 que fue un hombre muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió a la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Sabe? O sea, a Moisés le voy a hablar cara a cara. Los demás profetas, por sueño, por visión, yo le voy a hablar. Lamentablemente estamos en una época hoy en día donde ya Moisés le queda pequeño a muchos servidores de Dios. ¿Sabe? Es increíble. Hay personas que Dios le habla hasta viendo televisión. El Señor me dijo tal cosa. Es increíble, amado. Y vea lo específico que fue el Señor aquí. Amén. Pero me gusta algo, amado hermano, que si usted ve el vaso de barro, ¿qué valor tiene el vaso de barro? ¿Cuál es el valor que tiene un vaso de barro? Un vaso de barro. Pero ¿y cuál es el gran valor que tiene? Si se cae, se rompe con facilidad. Véase así. Cuando usted sienta que la excelencia del poder está en tu vida, entonces mírate que solamente eres un vaso de barro, para que siempre le dé la gloria al Señor. Siempre se la dé a Él, porque Él es el único que la merece. Usted y yo somos prácticamente nada, y si somos algo es porque a Dios le ha placido escogernos para depositar su poder y su gloria sobre nosotros. Por eso en 1 Corintios 1:27 nos dice la Biblia, óigame, es para que usted vea donde Dios pone su tesoro. El estilo de Dios es un estilo muy diferente al estilo de los hombres. Porque si usted y yo tenemos algo demasiado valioso, cuando usted y yo tenemos algo de gran valor, óigame, si usted tiene perla o lo que sea que usted entienda que tiene mucho valor, ¿qué hacen las personas? ¿Lo llevan a dónde? Al banco. Lo aseguran, ponen caja de seguridad. Dice: este tesoro que yo tengo no lo voy a dejar así en mi casa, donde cualquiera puede entrar y robárselo. Usted trata de asegurarlo. Sin embargo, Dios viene el tesoro del evangelio y lo deposita en vaso de barro, en usted y en mí. Deposita su Santo Espíritu y lo pone en nosotros. Wow. Así es Dios. Y ahí se cumple esta palabra, amado hermano, que dice 1 Corintios 1:27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Vean lo que hace Dios. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. El estilo de Dios es un estilo prácticamente no muy común. Porque usted y yo buscaríamos personas muy capacitadas. Y dice: no, espérate, porque Dios es así. El apóstol Pablo era un hombre con una capacidad increíble. Y Dios tuvo que moldearlo. Y después de 3 años, óigame, siendo un fariseo de fariseo, es que el apóstol Pablo sale a predicar. Eso no fue de una vez. Y podía decir: yo tengo la ley, yo soy un maestro de la ley. No, es que yo tengo que moldearte.
Y el Señor lo agarró en sus manos ahí, comenzó a moldearlo, a moldearlo, a moldearlo. E hizo un vaso de honra donde el nombre de Dios fue glorificado de una manera extraordinaria. Se sometió. No le dijo: Señor, yo soy un fariseo de fariseo. Yo conozco la ley. ¿Qué es lo que todos me van a enseñar a mí? Hombre del vulgo y sin letra. No, 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 amado. Se sometió a lo que Dios quería hacer en él. Y por revelación Dios comenzó a tratar con el apóstol Pablo, a instruirlo, a adoctrinarlo, a formarlo. Y con humildad en la rueda, ahí en la rueda. Y cuando Dios, amado hermano, óigame cómo son las cosas. Porque hay muchos que no entendemos cómo es que Dios opera, cómo es que Dios obra. Amén. Óigame, cuando usted está en las manos del Señor, como dicen, en las manos del alfarero, vea cómo Dios opera. Después que el Señor hace la vasija y ya se siente complacido con lo que Él quería ver, eso no se termina ahí. No. Ya después que usted está en la rueda, viene un proceso que a ninguno de nosotros nos gusta. Aleluya. Viene un proceso fuerte. Primeramente, él ve a Jeremías, se deshace en sus manos, y eso podríamos llevarlo alegóricamente a una interpretación que muchos de nosotros no queremos dejarnos moldear por Dios. Hay muchos que nos resistimos. Amén. Si estamos en las manos del Señor, óigame, Él vio cómo esa vasija se estropeó en la mano del alfarero. Y el alfarero la tomó de nuevo y dijo: no, vamos a hacer la vasija como yo la quiero hacer. Eso es lo que representa, es la rebelión del hombre. Eso es lo que representa la desobediencia nuestra, la falta de sometimiento, que no queremos dejarnos moldear en las manos del alfarero. No. Bendito el Señor. Y hay muchos de nosotros que como cristianos, por nuestra actitud, por nuestra manera de proceder en los caminos del Señor, estropeamos los planes y propósitos que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a la voluntad de Él, porque nos creemos demasiado astutos e inteligentes y que podemos nosotros autodirigirnos. Y ahí está el gran problema del hombre, cuando nos creemos suficientes y no dejamos que sea Dios quien nos moldee. Por eso muchos fracasamos. Por eso muchos nos vamos de esta tierra a destiempo. Ese no era el tiempo para usted morir. No era el tiempo para usted entrar en una tragedia. Pero por nuestra manera de proceder, por la rebeldía, por la desobediencia, Dios permite situaciones para que nos volvamos a Él y comprendamos que toda la gloria es de Él. Bendito Jesús. Qué lindo cuando tuve el producto terminado. Si usted supiera lo que Dios va a hacer con nosotros, si tu amigo supiera lo útil que eres en las manos de Él, si tú pudieses ver el futuro, si pudieses ver con la mente de Dios lo que Dios es capaz de hacer contigo y conmigo cuando nos ponemos en sus manos, óyeme, rápidamente correría para ponerte en las manos del alfarero, para que Él haga de ti el vaso de honra que Él quiere que tú seas. Bendito el Señor. Pero qué bueno que Dios nos perdona. Dios nos hace de nuevo, aunque vengan pruebas difíciles. Pero Dios busca la forma de que nos mantengamos en el camino. Dios busca la forma de que podamos entender. Y Dios, ustedes recuerdan que aquí hablamos de Jacob. ¿Recuerdan ustedes el engañador? ¿Sabe cuántos años duró Jacob
en la mano del alfarero para formarlo. Jacob fue un engañador y salió corriendo por lo que le hizo a su hermano. Y pidió esposa. ¿Qué le dijeron? ¿Tiene que trabajar cuántos años? 7 años. ¿Qué le dieron? A la hermana. Quédate con la hermanita. ¿Y qué? Me engañaron. Oh, te engañaron. ¿Tú quieres Raquelita? Sí, esa es la que yo quiero. Pues 7 años más. ¿Cuántos van? 14. Y cuando el hombre dice, óyeme, no tengo nada en mis manos, y mira cómo Dios te ha bendecido, pues no hay problema, hijo mío. 6 años más a trabajar a Labán. A los 20 años. A los 20 años entonces dice Jacob, hasta aquí llegué yo. Y ahí tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí vio la promesa de Dios cumplida cuando Dios dijo, ya ahora yo tengo, ¿sabe a quién? A Israel. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y tú has vencido. Y le hizo una promesa de protección, le hizo una promesa de bendición. Y allí ya jamás en la vida fue Jacob, sino Israel. 20 años en las manos del alfarero. Se sintió engañado, óigame, se sintió usado, pero Dios estaba trabajando. Hay momentos en los cuales tú te vas a sentir usado, te vas a sentir engañado, traicionado, óyeme bien, pero Dios está obrando. Ahí está la mano de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Vendrán momentos en tu vida que tú no lo vas a entender. Aún los hijos se levantan, el esposo se levanta, en el trabajo se levantan, él se puede levantar, los líderes, quien sea tu hermano, el vecino. Pero ¿sabes qué? Ahí está Dios. Ahí está Dios que nos lleva de la mano para moldearte, para procesarte, para sacar lo mejor de ti. Y vea hoy en día Jacob, Israel, una nación, amado hermano, de la más poderosa del mundo, que ha marcado la historia por un hombre que se dejó procesar por Dios. Porque es dejarnos procesar, es ponernos en las manos del alfarero. Ahí está el secreto. Bendito el Señor. Y Dios nos da segunda oportunidad, porque Dios es tan bueno. Vea lo que pasó con David. Lo sacan de la ovejita de allá, pastoreando a la ovejita, y de allí lo sacan para el palacio. Pero Dios es que nosotros no entendemos, Padre. Ayúdanos a entender. Óigame, Dios nos saca al lugar de bendición, nos pone en alto y después nos tomamos la gloria nosotros. Y no creemos que somos dueños de lo que poseemos. Y se nos olvida quién fue que nos lo dio, quién fue que nos puso allí. Se nos olvida. Y ya ustedes saben lo que pasó con este David, que desafió allí a los filisteos, donde todo el mundo tenía miedo. Y después en otra ocasión, ahora dice, yo tengo que hacer un censo a ver si yo tengo los hombres para yo ir a la batalla. ¿Y sabe usted cuánta batalla había ganado David? Y solamente decía, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y llegó un momento de que, déjame ver cuántos hombres yo tengo para ver si puedo ganar. ¿Qué es eso? Si toda la vida tú has dependido de Dios, ¿por qué ahora quieres depender de tu fuerza? De tu capacidad. No, sigue dependiendo de Dios. El método de Dios es que funciona. Gloria a Jesús. Ustedes saben, segunda oportunidad que Dios nos da a nosotros. Lo que pasó con Jonás, se puso de cacón. ¿Sabe? Lo mandan a Nínive. No, yo voy para Tarsis. Así hay mucho
que dice: yo quiero que tú camines así, derecho, y caminan torcido. Yo quiero que te vayas al norte, allá que está tu bendición. Yo me voy para el sur. Así hay mucho. Y te dice: perdona. No es que yo no perdono, porque lo que me hicieron, no, perdona. Llévale mensaje de arrepentimiento, no que se hundan, que se lo lleve el diablo. Mejor que se abra la tierra como correa de ataña y los trague a todo y se lo lleve. Sí, así hay mucho. Y Dios dice: no, lo que quiero es que tú perdones, que tú le des amor. No es porque yo no quiero que tú lo perdones, Dios. Yo quiero que tú lo mates. Es que todo lo que se me hizo a mí, me mató a un hermano. Eso es así, amado. En estos días vi un video que me impactó mucho de un predicador. Me lo mandaron. Y cuando él manda a alguien, dice: fulano, ven acá, párate. No recuerdo el nombre. Era en Puerto Rico. Y cuando se para la persona, dice: mire, este es un escudero que siempre está conmigo, mano a mano, mi mano derecha. Y elogia a ese hermano, amado. Lo elogia y lo ponen alto a ese hermano que está con él mano a mano. Y van a predicar juntos y hacen la obra de Dios juntos. Dice: hermano, este que ustedes ven aquí, ¿sabe qué? Fue quien mató a mi hijo. Dijo: ese es el evangelio. Perdonar no es un asunto de labio. Es en espíritu y en verdad que debemos de perdonar. El asesino de su hijo era quien andaba con él para arriba y para abajo predicando la palabra del Señor. Sé cuántas veces me dijeron: vamos a darle para abajo, vamos a quitarle la vida. Yo: no. Para que usted entienda, amado, cómo obra Dios. Segunda, oportunidades. Así obra Dios cuando te quiere formar. Hay mucho que aprendemos a tropezones limpios, sin no tropezar y partiéndonos la boca. Hay muchos que lo que tienen ya es puente, porque pidieron ya todos los dientes. ¿Sabe? De tanto que se han partido la boca, que Dios le dice: mire, es así. No, y tropiezan, y tropiezan, y tropiezan, amado. Y hay otros, ¿sabe qué? Que Dios lo ha dejado sin dientes, porque siguen tropezando. Si Dios quiere que reflexionemos, y podamos entender su misericordia. ¿Sabe usted las metidas de pata que dio Pedro? Por en las manos del alfarero. En las manos del alfarero. En las manos del alfarero. Y le dijo al final: tú me amas a mí. Cuando se topó de nuevo. Y ahí vino Pedro, siempre intrépido. Señor, tú sabes que yo te amo. Tú me amas, pero tú no dudas, Señor. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dice: Pedro, tú me amas. Ay, Jehová. De manera reiterada. Y él dice: baja la cabeza. Wow, tú sabes que yo te amo, de verdad. Yo sé que se acordó cuando negó al Señor. Antes que cante el gallo, tú 3 veces me vas a negar a mí. Yo, prácticamente tú estás exagerando, Señor. Tú estás mintiendo. Yo a negarte a ti, si estoy dispuesto hasta poner mi vida por ti. No, Señor. Y yo sé que cuando vinieron a buscar al Señor para llevarlo, para detenerlo, Pedro salió con un cuchillo, porque hay muchos que están en la carne, en el evangelio, que desde que sienten amenaza lo que tienen una pistola, un bate y un cuchillo, un machete, lo primero que sacan, y no doblan sus rodillas delante de Dios. ¿Sabe? Y sacó, amado hermano, y confrontó a uno de los guardias y le cortó una oreja. ¿Sabe? Y el Señor lo reprendió y dijo: no, Pedro, así no, mi hijo, no. Esto no es con espada, esto no es con ejército, Pedro. Es con su Santo Espíritu. Óyeme, yo tengo ángeles que me sirven y yo solamente tengo que clamar a mi Padre y voy a ver su mano obrando a mi favor. Tranquilo, las cosas no son así. Hermano, las cosas no es carnalmente que se resuelven, sino espiritual, honrando a Dios y poniendo su nombre en alto. Así no, Pedro. Y yo sé que Pedro dijo:
por dentro. ¿Está bien? Pero es para que tú sepas que yo a ti no te niego, que estoy dispuesto a matarme con todo ello. ¿Lo viste ahí? Mira, salí al frente con el cuchillo en la mano y te defendí, dispuesto a dar mi vida para que tú veas. O sea, te equivocaste, maestro, ¿oíste? Eso no es que lo expresó, pero me imagino posiblemente en su mente él diciendo lo que tú dijiste. Y el Señor, no te preocupes que la tuya llega. Y cuando les preguntaron que ya tenían al maestro allí, lo habían azotado y estaba allí, y él ahí escurridizo. Óyeme, pero este se parece a lo que yo. No, yo no. Y dice otro, pero óyeme, hasta habla como ellos. ¿Quién yo? ¿Me van entendiendo? Y vuelvo otra vez la tercera vez. Y le dice, óyeme, pero este era uno de los que andaba con ellos y maldijo. ¿Sabe? Negando de que no, de que eso no era así. Y ahí cantó el gallo y se acordó de la palabra del Señor. Ahora el Señor le está dando otra oportunidad. ¿Tú me amas? Sí. ¿Tú me amas? Sí. 3 veces. Y él dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces ahí viene la palabra del Señor: apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Antes te ceñías tú, por ahora te va a ceñir otro. Tú te gobernabas antes, tú hacías lo que tú querías, ya eso se acabó, Pedro. Ahora tu vida será dirigida por mí. ¿Sabe? El Consolador vendrá. Ya no depende de ti, depende ahora de mi Padre. Y ya ustedes saben lo que pasó. Ahí tenía él la vasija. Aleluya. Y cuando Dios, tú y yo estamos en la rueda y diferentes procesos, ya cuando Dios nos ve formado, dice el alfarero, después que tiene su vasija y la ve, la contempla y pone lo que él quiera ponerle. Aleluya. Dice, ay, qué linda está la vasija. ¿Sabe qué hay que hacer? Ya después que la vasija se ha secado un poquito y ha cogido, ¿sabe qué hay que hacer? Meterle en el horno. O sea, no se ha terminado ya después que le dieron la forma. Ahora, ¿sabes qué? Hay que tonificar eso. Esa forma no podemos dejar que se dañe. Ahora hay que meterla para endurecerla en el horno. Hay que pasarla por el fuego. Ay, Jehová. Ay, pastor, tan bonito que iba el asunto. Amén. Aunque Jeremías no está mencionando el horno de fuego del alfarero, pero sí el alfarero tenía un horno donde se cocían las vasijas. Había que ponerla allí, amado hermano. Entonces ninguna vasija podía servir si no se pasaba por el horno. Si tú y yo no somos procesados, si no pasamos por el fuego, no servimos para nada. Nos derretimos como mantequilla. Desde que vemos que el sol está saliendo, nos estamos derritiendo. Pero ¿sabe por qué somos procesados? Como dice la Biblia, ustedes ven el oro que se pasa por fuego. Dice aquí el apóstol que no es porque no sea oro, no, es para quitar impureza del oro, para quitar lo que no sirve y purificarlo. Entonces somos pasados por el fuego para tonificarnos, para poder servir para algo, para ser utilizados. Dese cuenta que aquellos que no han tenido experiencia, que no han pasado por ciertas pruebas, tienen una fe más débil que aquellos que han sido procesados y han visto la mano de Dios y han caminado con Dios en el horno de fuego. Esa persona tiene una fe más gigante que los demás. Y parecen muchas veces sus pensamientos locuras. No, es que yo pasé por el horno.
fue que el Señor caminó conmigo allí. Yo vi su mano obrando y puedo testificar y puedo hablar de Él, que Él es real. Bendito el Señor. ¿Sabe lo que hace el calor del horno? Le da al barro fuerza, le da belleza, incrementa su utilidad, incrementa su valor. Es lo que hace el fuego. Pero asimismo nosotros tenemos que ser procesados y tenemos que pasar por el fuego. La vida tiene sus hornos. Yo no sé cuál es el tuyo, pero cada uno de nosotros, óigame, tenemos que ser metidos en el horno. Y en el horno tenemos que glorificar a Dios. En el horno tenemos que saltarlo. En el horno tenemos que decir que Dios no ha dejado de ser Dios. No es fácil, pastor. ¿Sabe usted el horno de dolor que pasó Job? Y después, ¿qué fue lo que testificó este hombre? Ay, Señor. Dice Job 23:10: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso es Job. Eso es entender que tú y yo tenemos que pasar por ciertos procesos, no para cuestionar a Dios en cada proceso que tú y yo atravesamos, no, sino para glorificar y tú darte cuenta que Dios camina y está con nosotros en medio del horno. Por eso en 1 de Pedro 4:12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nada extraño. Las pruebas forman parte integral de la vida del cristiano. Amén. Y aquí el apóstol Pedro, hablando del horno de la persecución de los cristianos. Los cristianos no tienen la libertad que usted y yo tenemos. Como estamos reunidos en este lugar y usted canta y glorifica y cantamos y predicamos y vivimos en un ambiente de hermandad, en esta coinonía del Espíritu. Esto es lindo y hermoso. Pero en los tiempos bíblicos muchas veces la vida de ellos estaba puesta en peligro por reunirse como usted y yo estamos reunidos. Y eran perseguidos. Muchos lamentablemente perdían su vida. Otros le quitaban sus posesiones, simple y llanamente por ser cristiano. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Babilonia? Cuando se levantó la estatua de Nabucodonosor. La Biblia habla de 3 jóvenes valerosos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando a estos jóvenes se les reclamó el por qué ellos no se postraban a adorar la imagen de Nabucodonosor, ¿sabes qué ellos dijeron? Que solamente a Dios ellos iban a adorar. Que solamente delante de Dios ellos se iban a postrar. Pero óyeme, ese rey, tú estás en tierra de Babilonia y tienes que someterte a las leyes de Babilonia. Siempre se lo digo a los cristianos. La Biblia tiene un mandamiento de que tenemos que someternos a las leyes establecidas, las autoridades aquí en esta tierra. Habla claramente el apóstol Pablo en Romano. Pero cuando hay una ley que viola la ley de Dios, que está en contra de lo que establece la Biblia, tú y yo lamentablemente, aunque parezcamos rebeldes, no podemos someternos a esa ley. Si es una ley que va en contra de lo que la Biblia establece, tú y yo no podemos estar de acuerdo. No podemos estar. No podemos compartirla. Lamentablemente, eso es lo que enseña la Biblia. Y lo digo por muchas leyes que han estado ahí fluyendo,
que van en contra de lo que enseña la palabra del Señor. Comúnmente la comunidad LGTBI trabajando fuertemente, cambiando la ideología, la mentalidad de la sociedad, y quieren someternos muchas veces a ciertas directrices. Usted y yo no estamos para someternos a esas leyes. Por eso cuando Nabucodonosor ve la actitud de estos jóvenes, un hombre lleno de gloria, de arrogancia, de vanagloria, imagínese usted, prácticamente en esa época el rey más poderoso que existía sobre la faz de la tierra, y se siente que están desafiando su autoridad. Prácticamente allí lo deificaron a él, y prácticamente Nabucodonosor era un dios, porque había que adorar esa imagen de Nabucodonosor. Y dice que cuando estos jóvenes se expresan de la manera que se expresaron, ¿sabes qué? Le dijeron que su Dios tenía poder para librarlo. Y si aún su Dios no lo libraba, como quiera, ellos no se iban a postrar a adorar esa imagen. Y cuando Nabucodonosor escucha esto, dice, lleno de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Vigoroso, hombre fuerte. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea que ardían más rápido, ¿sabe? Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Si mató a los que lo echaron en el horno, imagínense usted lo que... Ni bien, desde que lo acercaron ya se fueron. Ay, Jehová. Y comenzó la película. Comenzó la película que podía ver Nabucodonosor de donde él estaba. Y cuando lo echaron allí, me imagino él, déjame ver cómo estos se queman, se vuelven como estopa allí a arder. Y él vio que eran 3 jóvenes quienes desafiaron la autoridad del rey. ¿Y sabe qué pasó? Que estos jóvenes, estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, porque cayeron los 3 atados. No. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Sí, 3. Sadrach, Mesach y Abednego. No, pues yo estoy viendo mal. ¿Pero por qué, señor rey? ¿Sabe por qué? He aquí yo veo 4 varones, pero no están atados, están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Por eso la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no podemos temer mal alguno, porque su vara y su callado nos infundirán el aliento. Tú y yo no podemos temer ante las amenazas de los hombres. Por eso la Biblia dice que temamos, óigame bien, que no temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que temamos más bien a aquellos que pueden matar tu cuerpo y el alma echarla en el infierno. Amado, el horno es necesario. Es necesario. Se hace necesario. Porque allí tu fe, ¿sabe qué? Se purifica. Allí tu fe aumenta. O sea que las pruebas tenemos que recibirla. Y cuando viene, Señor, óigame bien, ¿quién de ustedes no tiene prueba? Amado, de una manera u otra pasamos por pruebas, por diferentes hornos, que usted tiene que decir: Señor, yo te pido que en esta prueba yo ponga tu nombre en alto.
Y que tú me ayudes a mantener una actitud de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana. ¿Sabe? Que yo no contriste tu Santo Espíritu en medio de este proceso. ¿Me va entendiendo? Porque hay mucho que le lloramos al diablo en la prueba. Pastor, ¿y por qué sí? Porque comenzamos hasta a culpar a Dios de lo que nos está pasando. Porque Dios me olvidó, porque Dios esto. ¿Y quién te está consolando? El diablo. Sí, porque cuando tú comienzas prácticamente a inculpar a Dios, óyeme, ¿de qué lado te está yendo? ¿Te está asociando con el enemigo? No nos damos cuenta, pero es así. Te está asociando con el enemigo. Te está identificando con el bando opuesto. O sea, que las pruebas, amados hermanos, son necesarias. Los hornos son necesarios. Hay que pasar por ellos. Entonces, cuando la prueba está arreciando, ¿sabe que la oración tiene que arreciar también? Y tiene que decirle al hermano, oren por mí, pero no deje de orar. Porque hay muchos, oren por mí, se cruzan de brazos, se van por ahí a jugar dominó, se van por ahí a ver los juegos de pelota, de béisbol, de basquetbol. Yo tengo una iglesia orando por mí. Oh, aleluya. Esto no funciona así, amado. Esto no funciona así. Tú pide oración, pero el primero que tiene que estar en la brecha es usted. Pidiendo a Dios por su situación. Alabado el que vive. Ese es el proceso, amado hermano. Entonces, Dios sabe exactamente cuándo calentar el horno. Dios lo sabe. Amén. Dios sabe cuántas pruebas tú y yo podemos soportar. Dios lo sabe. Porque Dios no va a quebrar la vasija en el proceso. Dios no la va a quemar la vasija. Dios nos va a dar el fuego suficiente y necesario para que la vasija salga como Él quiere que salga. Pastor, pero que es demasiado lógico porque te sale del horno. Es demasiado. Y tienen que volverte a meter porque hay que procesarte. Si tú quieres servir, tienes que dejarte procesar. Si tú quieres ser útil y una vasija de valor, tienes que pasar por el fuego. Deja de quejarte que los hijos, que esto, que el esposo, eso es parte de la prueba. Eso es parte. O sea, el enemigo buscará una y mil maneras de cómo traer situaciones adversas a tu vida. Ahora bien, lo mejor de nosotros es que tú y yo en este camino no andamos solos. Estamos muy bien acompañados. Porque el Señor dijo que iba a dejar a su Santo Espíritu, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. O sea que hay una promesa de parte de Dios para su iglesia. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Pero no dejamos de ser barro en las manos del alfarero. O sea, que Él hace conmigo como Él quiera. Cuando Él me mete en el horno, bueno, si me metió, me metió. Si me sacó, me sacó. Pero que sea Él quien moldee, quien dirija mi vida. Que sea Él. Ay, pastor, ya yo no aguanto más. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cada proceso que viene a tu vida, ¿sabes qué? Dios nos tiene la salida. Dios la tiene. Tú y yo no la vemos, pero Dios sí la tiene. Y cuando tú te deposites en las manos de Él y tú dependes de Él, dice: Señor, yo no puedo. ¿Sabe la vez que le he dicho: Señor, mira, Señor, Edwin Santana, nada. Ahora mismo un cero a la izquierda. Ahora dependo de ti, que seas tú el que haga. Soy nada. Yo le he dicho al Señor así: soy nada, Padre. Porque hay muchos que se creen ser algo. No somos nada.
Y si algo tú eres, dale la gloria a Dios y punto. Y esto lo digo porque hay muchos que muchas veces son pastores y están en posiciones, ya ustedes saben, de autoridad, y hay que amarrarle los zapatos, limpiarle los zapatos, hacer un sinnúmero de cosas. No, no, no. Por favor, amado, por favor. Ay, Jehová. Lo que quiero decirte es que en cada prueba que viene a tu vida, Dios siempre tiene una salida. Este verso te lo tiene que grabar. 1 Corintios 10:13. Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ustedes sabían que cuando el diablo quiere atacar tu vida, él no tiene ningún derecho legal de hacerlo. Si tú y yo estamos en las manos de Dios, Satanás tiene que pedir permiso a ver si se lo conceden. Porque recuerdo que el apóstol Pedro, Jesús le dijo: óyeme, Satanás ha venido aquí, sacó un permisito para zarandearte. Y él no le dijo que no, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. O sea, lo dejó, pero él rogó al Padre para que guardara la fe de él. O sea, que el enemigo, cuando viene y destruye una vida directamente, es porque usted se ha abierto y le ha dado derecho legal al pecado. Cuando usted se confabula con el pecado, le está diciendo a Satanás: ven, entra, no hay ningún problema. De lo contrario, una vida que vive sometida a Dios, el enemigo no puede hacer y deshacer con usted. Para nada, amado hermano. Así que nosotros los cristianos no nos quejemos cuando estamos en el horno. Amén. Porque si te sale del horno, son muchas las bendiciones que usted se pierde. Fuera del horno no hay bendición. Amén. Tenemos que estar dispuestos a sufrir con Cristo. Tenemos que estar dispuestos hasta a morir por Él. Eso es lo que enseña la Biblia, amado hermano. Así que vamos a rendirnos en las manos del alfarero. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Porque hay de aquellos que no se dejan dirigir. En el capítulo 19 de Jeremías, verso 1 en adelante, vemos aquí prácticamente el juicio de Dios. Y esas son las vasijas que se llenan de orgullo y que pierden el norte de Dios. La vasija rota son aquellos que no se dejan moldear por Dios. Por eso le dice: así dijo Jehová, le dijo a Jeremías: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la palabra de la puerta oriental, y proclamarás allí la palabra que yo te hablaré. Dirás pues: oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni sus reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocente. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí viene el día, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofé, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan su vida, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción.
Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. En el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrará la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y le dirá: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Wow. Estas palabras que acabamos de leer es una palabra de juicio. Una palabra de juicio para aquellos que pierden el norte de Dios, para aquellos que dejan el culto y la adoración genuina a Dios y se van tras a la adoración a Baal, tras la apostasía, tras el engaño, tras el error. Aquí está hablando el Señor claramente. Y ese lugar se convirtió en un basurero. Amén. Ese lugar. Y aquí vemos el profeta con una vasija terminada, sosteniéndole la mano y dándole un mensaje al pueblo. Un sermón de juicio. Porque el pueblo olvidó a Dios. Porque adoró ídolos en ese lugar. Porque hicieron cosas abominables que Dios no le mandó, no se la mandó. Y ya no será llamado más este lugar Tofet. No. Sino valle de matanza. Viene el juicio, hermano. Se va a quebrar la vasija. Se va a quebrar. Ante los ojos de los varones que van contigo, le dijo el Señor. Así Dios, cuando tú y yo no nos dejamos dirigir por Él, cuando Dios hace cosas preciosas en nosotros y hace una vasija de honra, hay muchos que la gloria de Dios se la toman ellos. Y creen que el depósito que Dios ha hecho en sus vidas le pertenece a ellos y no a Dios. Amados, no somos más que vasija de barro en las manos del alfarero. No seamos como Faraón, que endureció su corazón y Dios tuvo que quebrantar a este hombre. Amén. Y pasó por diversos juicios simplemente por un corazón endurecido. Aprendamos siempre a darle la gloria a Dios, a tener un corazón limpio, humilde, sencillo, dispuesto a dejarnos moldear por Dios, dispuesto a menguar para que Él crezca en nosotros. Aprendamos, amado, que dependemos de Dios. Amén. Vamos a vaciarnos de nosotros mismos para que Dios nos llene. Amén. Y si Dios nos llena, tenemos mucho que dar. Pero lamentablemente, amado hermano, cuando estamos llenos de nosotros, se nos hace difícil dar a otro. Que el Señor nos ayude cada día a ser vasija de honor, moldeada por el Maestro, conforme a su voluntad y no la nuestra. Déjese moldear por Dios, amado hermano. Porque alguien que se deja moldear por Dios es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Su vida es dirigida por Él. Así que, amados, dejemos de pelear con Dios. Dejemos de altercar con Él. Toda la gloria désela a Él, porque no somos más que vaso de barro. Dios te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.